Hola, hola crocheteras y crocheteros, bienvenidos a la segunda y última parte de nuestro proyecto, estos lindos perrijirasoles o giradog. Sigan apoyándonos con sus vistas, ya que de esa manera nos motivan a que nosotros sigamos subiendo más tutoriales tan lindos como este. Y bien, sin más que decir, continuemos. Vamos a comenzar con las hojas en color verde. Voy a hacer un anillo mágico de 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cierras el anillo mágico y continuamos con la vuelta número 2. Aquí en el primer punto vas a tejer un punto deslizado. A ver, esto está un poquito duro. Ahora sí. Aquí en este punto deslizado vas a colocar tu marcador. Justo aquí abajo. Luego vas a tejer 2 cadenas. 1 y 2. Estas 2 cadenas no cuentan, ¿bien? En el mismo lugar vas a tejer 3 puntos altos, todos en el mismo lugar. 1, 2 y 3 puntos altos. Después vamos a tejer 2 aumentos de puntos altos. Empezamos. Este sería el primer aumento de puntos altos y este el segundo aumento de puntos altos. En el siguiente punto bajo vas a tejer 3 puntos altos en el mismo lugar. Un punto alto, 2 y 3 puntos altos en el mismo sitio. En este lado vamos a volver a repetir lo que hicimos en el lado contrario. Empezamos con un aumento de puntos altos. Un aumento y este sería el segundo aumento de puntos altos. Después de los 2 aumentos de puntos altos, vas a tejer aquí 3 puntos altos, todos en el mismo lugar. 1, 2 y 3. Todos están en el mismo punto. Luego, 2 cadenas. 1 y 2. Aquí donde está tu marcador, en este punto deslizado, vas a tejer un punto deslizado. Y justo en ese punto deslizado, vuelves a colocar tu marcador. Bien.
Seguimos con la vuelta número 3. Vas a tejer 2 cadenas. 1 y 2. Aquí justo encima de este punto alto, en el primer punto alto, no en las 2 cadenitas, sino en el punto alto. Aquí vamos a hacer un punto bajo. Después, un medio punto alto. En el siguiente punto bajo. Aquí, justo aquí. Un medio punto alto. Y en el siguiente punto vamos a tejer 3 puntos altos en el mismo lugar. Uno, 2 y 3. Todos están en el mismo lugar. Luego vamos a tejer 5 aumentos de puntos altos. Y continúas haciendo los aumentos de puntos altos hasta terminar. Después de los aumentos, vas a tejer en el siguiente punto 3 puntos altos, todos en el mismo lugar. 1, 2 y 3. En este lado vamos a repetir lo que hicimos en el lado contrario. Empezamos y hacemos 5 aumentos de puntos altos. Un aumento, dos aumentos, tres aumentos, cuatro aumentos, y 5 aumentos. En el siguiente punto, aquí vas a tejer 3 puntos altos en el mismo lugar. 1, 2 y 3. Continúas en el siguiente punto un medio punto alto. Después un punto bajo. Luego 2 cadenas, 1 y 2. Y aquí donde está tu marcador, haces un punto deslizado. Justo aquí abajo. Y vuelves a colocar tu marcador en este punto deslizado. ¿Bien? Seguimos con la vuelta número 4, pero antes de continuar vas a colocar el alambre justo aquí donde está tu crochet. Colocas de esta manera. Vas a dejar unos 3 centímetros de alambre y continuamos. Sería la vuelta número 4. Hacemos una cadena. Y mientras vamos tejiendo, tenemos que ir ocultando este alambre. Bien, justo aquí en el primer punto bajo, no en las 2 cadenas, sino en este punto bajo. Hacemos un punto bajo. No olviden que tienen que ir ocultando el alambre. Luego,
un medio punto alto. Después vas a tejer 4 aumentos de puntos altos. Así hasta completar los aumentos. Después de los 4 aumentos, vamos a tejer 10 puntos altos. Ya terminamos los 10 puntos altos. En el siguiente punto vamos a tejer 2 puntos altos. Uno y 2 están en el mismo lugar. Después 2 cadenas. 1 y 2. Vas a retroceder hasta el tercer punto. Cuentas 1, 2 y 3, justo aquí. Vas a tomar de esta manera, mira, ambas hebras y haces un punto picot o un punto deslizado. Ya hemos formado la punta de la hoja. Después, justo aquí donde tejimos estos 2 puntos altos, aquí, en ese mismo lugar, volvemos a tejer 2 puntos altos. Todos están en el mismo lugar. 1 y 2. Y en este lado vamos a repetir lo que hicimos en el lado contrario. Tejemos 10 puntos altos. Seguimos ocultando el alambre, así hasta completar los 10 puntos altos. Después nos toca tejer 4 aumentos de puntos altos. Este sería el primer aumento. El segundo aumento. El tercer aumento. Y el cuarto aumento. En el siguiente punto tejes un medio punto alto. Y después un punto bajo. Tejes una cadena. Y aquí donde está tu marcador, en este punto deslizado, vuelves a hacer un punto deslizado. Justo aquí abajo. Dejas unos 5 centímetros de hebra para poder forrar estos alambres. Vamos a cortar. Con esta misma hebra empezamos a forrar. Esta hebra también la puedes cortar. Ahora sí. Forramos el tallito de la hoja.
Cuando termines de forrar el tallito, vas a colocar un poquito de silicona al final y pegas. Puedes colocarle una hojita al tallo o también dos. En mi caso le vamos a colocar 2 hojitas. Eso ya lo dejo a tu preferencia. Para forrar el tallo voy a colocar un poquito de silicona aquí en la parte de abajo. Solamente es un poquito. Y empezamos a forrar. Esta parte lo tienes que hacer con mucha paciencia para que te salga lo más bonito posible. Vas a forrar solamente hasta la mitad, porque después vamos a colocar las hojitas. Solo hasta la mitad. Ya estamos a la mitad, ahora sí vamos a colocar las hojitas. El lado del derecho de la hoja tiene que estar mirando el tallo. Aquí vas a sujetar de esta manera y le vas a dar 2 vueltas. Es solamente para asegurar la primera hoja. Después vamos a colocar la otra hojita en el lado contrario. No olviden que el lado derecho tiene que estar mirando el tallo. Ahora sí. Y empezamos a forrar. Continúas forrando de esta manera, pero no vas a llegar hasta chocar la hoja. No llegues hasta chocar. Vas a dejar un espacio de medio centímetro, hasta aquí, de ambas hojas. Así es como te va a quedar. Ahora sí, vas a levantar las hojitas de esta manera y continúas forrando. Ahora sí tienes que llegar hasta el final del tallito. Cuando termines, aquí colocas un poquito de silicona y cortas el sobrante. Y así de lindo te va a quedar. Mira, está perfecto. Y como las hojitas tienen alambre, entonces tú las puedes colocar del modo que más te guste. Hacia arriba, hacia un costado, como tú quieras. El siguiente paso es colocar el tallito a la cabecita. Aquí he dejado esta hebra que es justo de la boquita, porque me va a servir para amarrar con esta otra hebra. El tallito lo vamos a colocar aquí, pero antes vamos a poner un poquito de silicona. Colocas silicona y esparces con las yemas de tus dedos, así. Ahora sí. Introduces el tallito. Bien, que quede bien seguro. Y vamos a esperar a que esto seque para poder continuar. Esto ya ha secado. El siguiente paso es, con nuestra aguja lanera, tomar solamente las hebras delanteras, sin ajustar.
Vas a ir tomando una a una solo las hebras delanteras. Esto le va a dar más seguridad a la cabecita para que después no se vaya a salir. Una vez que hayas tomado todas las hebras delanteras, ahora sí vas a jalar muy suavemente, así, y ajustas aquí y ya está. Esta hebra la tienes que esconder por la parte de atrás. Continuamos y vamos a tejer los pétalos. Dejas una hebra de unos 7 centímetros y después vas a tejer 45 cadenas. Después de las 45 cadenas, aquí justo en la primera cadena, vamos a tejer un punto deslizado. A ver. Ahora sí. Después tejes 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Retrocedes hasta la segunda cadenita, 1 y 2. Aquí empezamos y tejemos un punto bajo. En total son 7 puntos bajos. Aquí voy 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En la parte de abajo, aquí en estas cadenas, cuentas 1 y 2. En la segunda cadena haces un punto deslizado. En la siguiente cadena, otro punto deslizado. Y volvemos a repetir. 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Retrocedes hasta la segunda cadenita y empezamos a hacer puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí en la parte de abajo cuentas 1 y 2. En la segunda cadena haces un punto deslizado. En la siguiente cadena otro punto deslizado. Eso es lo que vas a repetir alrededor de todo el tejido. No es muy complicado. Así hasta terminar. Y así es como te va a quedar. Mira, en total vas a tener 15 tiras. Vamos a acercar un poquito la cámara para que puedas ver mejor.
Bien, ahora sí. Aquí justo en este punto deslizado de la primera tirita, esta es la última tirita. Aquí, justo en este punto deslizado bien abajito, hacemos un punto deslizado. Y esta sería la segunda parte. Aquí tenemos 7 puntos bajos. Entonces, vamos a comenzar con un punto bajo. Lo vamos a hacer lo más despacio posible. Después, un medio punto alto. Luego, 3 puntos altos. Uno, dos, y 3 puntos altos. Después, un medio punto alto. Luego, un punto bajo. Y continúas y hacemos 2 cadenas, 1 y 2. Retrocedes hasta la segunda cadenita, 1, 2, aquí tejes un punto deslizado. En este lado vamos a repetir lo mismo que hicimos en el lado contrario. Aquí hay 7 puntos bajos. Empezamos en este primer punto y tejemos un punto bajo, después un medio punto alto, luego 3 puntos altos, 1, 2, y 3 puntos altos. Luego un medio punto alto. Y terminas en un punto bajo. Y ya tenemos el primer pétalo. Aquí justo abajo tenemos 2 puntos deslizados. Te saltas el primer punto deslizado. Aquí en el segundo vuelves a hacer un punto deslizado. De esta manera. Eso es lo que vamos a repetir en todos los pétalos. Así hasta llegar al final. Lo mismo que hicimos en el primer pétalo es lo que vamos a hacer en todos los pétalos. Hasta terminar, ¿bien? Ya hemos terminado de tejer todos los pétalos. Entonces aquí en la parte de abajo te saltas el primer punto deslizado. En el segundo punto deslizado vuelves a hacer un punto deslizado. De esta manera vas a terminar. Dejas una hebra de unos 7 u 8 centímetros y cortas.
Y listo. Ahora, tú le puedes colocar una ronda de pétalos o 2 rondas, así como puedes ver. En mi caso, le vamos a poner 2 rondas de pétalos. El primer juego de pétalos, que es este, lo vas a colocar por la parte delantera, así como puedes ver. Vamos a acomodar aquí. Ahora sí. Estas hebras que hemos dejado nos van a servir para darle una puntadita a la cabeza. De esta manera vamos a asegurar para que los pétalos no se salgan. El segundo juego de pétalos los voy a colocar por la parte de atrás. Así como puedes ver, muy pegadito al otro juego de pétalos. De igual manera, estas hebras me van a servir para coser a la cabecita. Le tienes que dar 1 a 2 puntaditas. Cuando termines, vas a esconder lo que te sobra por la parte de atrás. Y de esta manera, mis queridos crocheteros, hemos llegado al final de este lindo proyecto. Si en alguna parte no te ha quedado muy claro, te pido que me dejes tus comentarios, te estaré respondiendo lo antes posible. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.